Bueno, es un enorme placer estar una vez más con ustedes en este programa de Tenemos Historia. Hoy notarán que no está la presencia y la introducción habitual de Emilio Perina, nos tuvo que abandonar por uno de sus compromisos funcionarios, pero bueno, hoy trataré de estar a la altura de las circunstancias y sobre todo voy a estar muy ayudado porque contamos con la presencia magistral, diría yo, del doctor César Vidal, doctor en teología, doctor en derecho, doctor en filosofía, y en historia. Doctor en historia, exactamente, autor de más de 100 libros, ya ustedes lo conocen, hemos hecho un par de programas con él sobre la Revolución Rusa, y hoy vamos a hablar de un tema que tengo, ¿cómo puedo decir? Tengo la caradurez de estar hablándolo con él, porque vamos a hablar de Lutero, vamos a hablar de la Reforma, porque se cumplen 500 años de la tesis, las 95 tesis de Gutenberg, sí. Y bueno, y César Vidal ha escrito un libro sobre este tema, que creo que es fundacional. La Reforma es un tema fundacional que muchas veces por una cuestión religiosa, en un país como Argentina, en donde los protestantes no son tantos, aunque están en crecimiento. Es muy curioso, hay un artículo hace pocos días atrás en The Economist en donde habla de que es la religión que crece más que los musulmanes. Porque nosotros tenemos el concepto de que los musulmanes crecen más porque se reproducen, pero los musulmanes crecen por crecimiento vegetativo, mientras que hay que es más o menos el 1.9%, mientras que los protestantes han crecido el 2.2% del mundo, que es más allá del crecimiento vegetativo. Y es por conversión. Y es por conversión, por convicciones, y no por tradición, ¿no? Y entonces es un tema realmente que aunque nosotros hoy no lo veamos tan así, creo que es un tema que es de nuestra vida diaria. Gran parte de las clases sociales más bajas en la Argentina no están abrazando la religión católica, sino que generalmente son pentecostales, evangelistas. El fenómeno del evangelismo en muchas partes de América Latina, en Uruguay, en Paraguay, y bueno, es un tema que realmente es muy bueno que lo veamos con los ojos de un autor como es César Vidal. César, un gusto estar contigo. Muchas gracias, porque además en este libro, en el legado de la Reforma, no solamente hay un intento de explicar cómo se llega a la Reforma y lo que eso implica en términos de revolución espiritual, sino que se muestra la enorme diferencia de configuración de aquellas naciones que derivaron de abrazar la Reforma y de aquellas naciones que, por el contrario, abrazaron la contrarreforma. Max Weber. Bastante más desarrollado, porque Max Weber se centraba Max Weber lo dijo hace 100 años. Sí, además Max Weber se centraba sobre todo solo en el tema económico y de manera parcial. Yo creo que el legado de la Reforma va mucho más allá y toca la educación, y toca la política, y toca la sociología, y toca la consideración de la mujer. Son muchos más aspectos, ¿no? Fundamentalmente, igual que hace unos días veíamos que hay una serie de tópicos que se repiten sobre la Revolución Rusa y que no son exactos, pues hay también una serie de tópicos que en sociedades católicas se repiten sobre la Reforma y que tampoco son exactos. Es decir, un relato católico insistiría en el hecho de que existía una unión monolítica y feliz del cristianismo y que la llegada de Lutero quiebra esa unidad. Eso es falso totalmente, es decir, no solamente porque todo el cristianismo oriental de hecho se había separado durante la Edad Media y eso era la mitad del cristianismo en términos geográficos, sino porque incluso en Occidente había habido movimientos de reforma previos a Lutero que ya eran reconocidos como movimientos separados, es decir, era el caso de los husitas, de los hermanos moravos, etcétera, etcétera. Es decir, esa unidad realmente no existía. Y, por otro lado, la Reforma tampoco es un movimiento que comience con Lutero, es muy anterior.
y va a ser también paralelo y posterior a Lutero. Es decir, Lutero no es el elemento a partir del cual surge la Reforma. Lutero es el inicio de la Reforma en Alemania, que se va a producir en paralelo en otros países y no siempre con una orientación similar a la de Lutero, aunque sí tenga tres elementos que son comunes a todos los movimientos reformados, que es la idea de la sola escritura, es decir, solo la Biblia es la regla de fe y de conducta, no la tradición ni el magisterio eclesial, la idea de solo Cristo, es decir, solamente Cristo es mediador entre Dios y los hombres, no las vírgenes, todos los santos, ángeles, etcétera, que se han ido acumulando a lo largo de la Edad Media, y la idea de la sola gracia en el sentido de que la salvación no es un producto de los méritos humanos, ni se puede comprar, como sucedía con el tráfico de indulgencias, sino que la salvación es un regalo que Dios le hace al hombre en la cruz, cuando Jesús muere pagando por los pecados de la humanidad, y el ser humano eso lo puede aceptar a través de la fe o lo puede rechazar. Lo que no lo puedes ni merecer, ni comprar, ni adquirir, ¿no? Y esas son los tres elementos centrales de la Reforma en cualquiera de sus manifestaciones. Has dicho mucho en pocos minutos, vamos a tener que analizarlos. Vamos un corte, solamente les recuerdo que este programa se está grabando y lo van a poder ver en la página de Facebook de Olmo Ediciones y en YouTube. Vamos un corte y volvemos en unos minutos hablando con César Vidal de la Reforma. Volvemos una vez más al programa de Tenemos Historia. Como les recuerdo, hoy estamos junto a César Vidal hablando de un tema que es histórico, es religioso, es de todos los días, aunque no lo querramos ver de esta forma, que es justamente la Reforma. Y en esta introducción que César nos hizo tan sintéticamente en el bloque anterior, la verdad que hay muchísimo para cortar y es lo que vamos a tratar de desarrollar a lo largo de este tiempo. Tú hablabas, y es justamente las tres bases del protestantismo. Sí, los tres pilares. Es una sola Biblia, ¿no? Que justamente se llega a esta sola Biblia gracias a la imprenta. Es decir, el protestantismo es una consecuencia también de la tecnología. Se vale de la tecnología. Se vale de la tecnología, gracias a que cada cual tiene su Biblia, cada cual la puede interpretar. Bueno, eso se considera que además es un derecho que, por supuesto, no estaba dispuesto a reconocer la Iglesia Católica. Es decir, el hecho del libre examen en contra de lo que sostiene la apologética católica no es que cada cual interpreta la Biblia como quiere, no, es que cada cual tiene la libertad para acercarse al texto de la Biblia, que había quedado secuestrado por la jerarquía durante más de un milenio. Es decir, los tres pilares de la Reforma en realidad son tres pilares que se podrían formular como devolved la Biblia al pueblo, devolved Cristo al pueblo, devolved la salvación al pueblo. Y en el caso de la Biblia eso tiene una consecuencia cultural inmensa, tiene varias, pero la primera es que por primera vez en la historia, desde los primeros siglos, por un espacio de más de un milenio, la Biblia es traducida al lenguaje normal. Que lo hace Lutero cuando está... Que lo hace Lutero cuando está en el castillo de Warburg. Claro, después de haberse enfrentado... al emperador en Al emperador, bueno, sí. Pero fue un acto bastante indulgente, porque Carlos V lo llama a declarar, lo escucha, porque en otro momento podría, ya estaba, bueno, no lo habían declarado hereje, lo declararon después hereje, pero podría haberlo no escuchado, podría haber no estado atento. Lo que pasa es que había una presión política, eso también es importante, una política de la baja nobleza más que nada, porque la alta nobleza tenía tierras propias, etcétera. La baja nobleza era la que quería morder un poquito de las tierras de la Iglesia, y ellos son los que lo influyen sobre Carlos V, y Carlos V lo escucha a Lutero, pero no queda convencido. Y después de eso, para recordar a la audiencia, es secuestrado por un duque de Sajonia. Sí, ahí es llevado al castillo de Warburg, y ahí es donde él empieza a traducir la Biblia. Pero claro, esa que es la historia de la traducción de la Biblia al alemán tiene paralelos menos conocidos extraordinarios. Por ejemplo, hay un español que se llama Francisco de Encinas que traduce por primera vez del texto griego del Nuevo Testamento la primera traducción al español. Y eso le lleva a ser detenido en Flandes y salvarse de la hoguera por muy poco, porque consigue evadirse de la prisión. Bueno, que eso es un pequeño detalle, pero es interesante, porque él va a la versión
griega, porque lo que generalmente se conocía era la versión latina, la Vulgata, sí, pero la versión latina era una traducción. Y que tiene algunas variaciones que suscitaron problemas teológicos. Bueno, fundamentalmente lo que pasa es que la Vulgata es una traducción de ese griego al latín que conocían los clérigos y los estudiantes, pero poco más. La Reforma lo que hace es ir al texto original en hebreo y en griego. Claro, Encinas traduce de ahí, William Tyndale en Inglaterra traduce también del griego al inglés, lo que va a significar que acabe en la hoguera, y es algo que se va multiplicando a lo largo de todo el continente europeo. Pero hay otro elemento que no es tan espiritual y que sin embargo tiene una relevancia enorme y que está vinculado con volver a la Biblia, y es el elemento de la educación. Exactamente. Es decir, uno puede ser católico, analfabeto y llegar a santo. San Martín de Porres. No es que se recomiende ser analfabeto nada para más llegar que el patrón a santo. de Buenos Aires. Exactamente. No, San Martín de Tours es el patrón de Buenos Aires. San Martín de Porres es un santo peruano. Entonces, no es que se recomiende ser analfabeto para llegar a los altares, pero se puede llegar. Bueno, la gran iconografía cristiana, que también es un tema de discusión con los protestantes, la gran iconografía cristiana es una forma de transmitir el mensaje de Cristo a través de imágenes que lo usan. Se usa a todo lo largo de la historia. La iconografía la usa Napoleón, la usa la Revolución Rusa con sus pósters, etcétera. Pero el que funda la iconografía como forma de transmisión a la gente que es iletrada es justamente el cristianismo. Sí, ahora es curioso que eso se produce después de que el cristianismo tiene su gran inyección de paganismo en el siglo IV. Claro. La Reforma, que significa volver al inicio, tiene un impacto en la educación por una sencilla razón. Porque se puede ser católico, analfabeto y santo, pero no se puede ser protestante y analfabeto. Porque es una religión que necesita estudiar la Biblia. Y eso hace que en el año 1536 se abra la primera escuela pública, obligatoria y gratuita de la historia universal. Y se abre en la protestante Ginebra. Y en 1547, cuando se impulsa la confesión de fe escocesa, que es una confesión protestante y que por supuesto trata de temas teológicos, al mismo tiempo en esa confesión se establece que en los medios rurales hay que abrir escuelas y en los medios urbanos hay que abrir universidades. Eso tiene una consecuencia terrible y me vas a permitir que trace un paralelo porque es muy importante en este continente. Cuando los peregrinos del Mayflower vienen a mediados del siglo XVII al continente americano, a las Indias Occidentales, a lo que ahora es Estados Unidos. The Founding Fathers, exactamente, los peregrinos. Bueno, esos peregrinos del Mayflower, que son protestantes, son puritanos, entre los hombres el índice de alfabetización es de un 80%. Claro, muchísimo. Entre las mujeres es un 70%, a mediados del siglo XVII. Muchísimo. Cuando Hispanoamérica se sacude el yugo imperial español a inicios del siglo XIX, la tasa media de alfabetización de Hispanoamérica es inferior al 10%. No porque los españoles los trataran mal, era la misma tasa de analfabetismo que existía en España. Claro. Y curiosamente, mientras que el protestantismo dicta ya las primeras leyes de instrucción pública a inicios del siglo XVI, nosotros vamos a tener que esperar hasta muy avanzado el siglo XIX, y en la mayoría de los países, cuando surgen esas primeras leyes educativas, son leyes educativas que encuentran una reacción muy fuerte en contra de la Iglesia Católica, porque temen que efectivamente la educación se les escape de las manos y con ello quién va a regir esa sociedad, etcétera, etcétera. Claro, todavía en Hispanoamérica hay países donde tú te encuentras con tasas de analfabetismo de un 5, de un 6, de un 10 y hasta de un 14. Y ahí la Reforma marca una enorme diferencia en el terreno de la educación. ¿Cómo lo marca? Y está muy relacionado con el terreno de la educación en el terreno de la revolución científica. La revolución científica la inicia la Reforma, entre otras cosas, porque Francis Bacon, que es el padre del método científico, que utilizamos todavía hoy, parte de la observación. O sea, lo que Bacon se encuentra en la Biblia es la orden de observar las estrellas, de contemplar el cielo, de ver cómo viven las hormigas, etcétera, y así surge el método científico, que no es la especulación en una celda de un convento sobre lo que dejó escrito Aristóteles, sino que es la observación de la naturaleza. Es clarísimo, exactamente, claro, es así. Claro, y la revolución... Claro, no es el fundamentalismo, que bueno, el ejemplo, eso es más, otra historia. El ejemplo más dramático, porque bueno,
es un poco posterior, pero es el de Galileo. El tema del Galileo Sol. Evidentemente se encuentra con que la Inquisición lo encierra. Sí. Es terrible porque evidentemente hay científicos en países católicos que al final acaban en la cárcel, en el exilio o en el silencio. Es decir, mientras se produce una revolución científica, que por ejemplo ha sido muy estudiada por Thomas Kuhn y que es parida directamente por la Reforma, en el mundo católico los intentos son abortados. Es decir, Galileo acaba condenado a no escribir en una celda de la Inquisición, Descartes se marcha a la protestante Escandinavia porque sus libros han sido colocados en el índice de libros prohibidos, y él, que sería más o menos formalmente católico, sin embargo encuentra la libertad de investigación científica en el norte protestante, y Pascal es un personaje que es considerado un hereje en Francia. Exactamente. Y esa es la realidad. Entonces, incluso se produce el caso terrible de que en España, y por supuesto eso significa las Indias, es decir, esta parte del mundo, el método de Francis Bacon y los libros de Newton están prohibidos todavía a inicios del siglo XIX porque son herejes. Bueno, en España Servet, Miguel de Servet, que tiene que huir. Lo que pasa es que lo termina matando los calvinistas. Lo acaba matando el Consejo de Ginebra. Bueno, vamos a un corte y como ven esto es un tema muy interesante, las consecuencias de la reforma de la que estamos cumpliendo 500 años de las tesis de Lutero. Bueno, les recuerdo que estamos con César Vidal hablando de la Reforma, de su último libro. Estamos hablando de los 500 años de Lutero y sus tesis, y que cualquier cosa, este programa lo van a poder ver dentro de unos días en YouTube, y si no, a través de Facebook de Olmo Ediciones. César, habíamos hablado de la educación de la revolución católica. Científica. Ahora, la otra, las tres tesis protestantes, la segunda era solo Cristo, es decir, solo Jesús es el intermediario entre los hombres, entre Dios y los hombres, y los hombres, porque estamos acostumbrados, yo creo que es una herencia del paganismo, la aparición de todos los santos y mártires que se multiplicaron milagrosamente, porque yo creo que en el año 400 había 60 mártires y después el libro de martirologio aparecen como 200, ¿no? Bueno, eso se debe en parte a la necesidad de estar con restos y de santos por ahí para crear turismo de aventura, que era ir a visitar las iglesias. Bueno, y además hay un elemento que personaje tan poco sospechoso como el cardenal Newman reconocía, que es que cuando en un momento determinado Constantino decide llegar a un enmaridamiento con el cristianismo, absorbe multitud de prácticas paganas para que la gente pudiera pasar al cristianismo sin ser muy traumático. Ese es un tema muy interesante y te lo pregunto a vos como teólogo, porque a mí me parece que Constantino lo que hace, necesita a la Iglesia para renovar la estructura estatal del Imperio Romano. Sí, es cierto. Sin una nueva ética cristiana, él pensaba que la estructura burocrática romana que estaba gobernando el mundo conocido no tenía futuro. Esa siempre fue la impresión que yo tuve de por qué un hombre que hasta entonces había sido pagano y que no abraza la fe, y no sabemos si abraza la fe en el último momento de su vida, no sabemos, yo tengo mi duda, pero bueno, que la manda a la madre a buscar los restos de Cristo en Jerusalén, etcétera, Santa Elena, ¿no? Sí, la verdadera cruz y todo eso. Yo creo que Constantino se encuentra con un problema muy serio, es el del agotamiento del Imperio Romano en el periodo del Bajo Imperio, que Diocleciano ha conseguido retrasarlo con la tetrarquía, pero eso dura unos años, es decir, inmediatamente los dos Césares y los dos emperadores, lejos de ser una tetrarquía armoniosa de la que formó parte su padre, Constancio Cloro, lo que sucede es que va prevaleciendo la idea de que vamos a volver a un solo emperador, y Constantino busca un cemento que pueda seguir uniendo eso. Y durante un tiempo él piensa en la religión solar. Es decir, hoy en día está documentado que efectivamente Constantino piensa que un monoteísmo de carácter solar puede sostener eso. Bueno, que hasta cierto punto también es el origen del judaísmo, la copia del... Bueno, en cualquiera de los casos, lo cierto es que él acaba llegando a la conclusión de que el cristianismo le viene mejor, pero evidentemente
Constantino no tenía la menor preocupación por la pureza del cristianismo. Es decir, Constantino, y eso lo reconoce el propio Eusebio, que es el autor de la historia eclesiástica, convence sin mucha dificultad a los obispos, sobre los que derrama una lluvia de privilegios y de prebendas, para que acepten una serie de elementos que son del paganismo, que entran y que van a seguir entrando en masa en el curso de la Edad Media. Claro, para el católico de a pie, todo ese elemento de paganismo no es tan claro, porque de eso pasó hace 1 milenio y medio. Pero cualquier persona que, por ejemplo, viaja por Hispanoamérica sabe que también hay un elemento muy sincrético en el catolicismo en Hispanoamérica. Es decir, hay una absorción de las religiones precolombinas, hay una serie de fiestas, como hay muchas fiestas católicas. Y la necesidad católicas, de consagrar santos autóctonos, ¿no? Por ejemplo, o igual que, por ejemplo, en Europa hay una serie de fiestas paganas que se transmutan en fiestas católicas. Sin ir más lejos, exactamente. Pues en el caso de Hispanoamérica, pues todos sabemos que hay una serie de fiestas precolombinas que se transmutan al final en fiestas católicas. La Pachamama. Claro, por ejemplo. Entonces, lógicamente, la reforma de todo esto quiere hacer tabula rasa, porque la idea de la reforma es regresar a esa pureza del Nuevo Testamento, del cristianismo original. De hecho, el siglo XIV acaba y el siglo XV acaba y el siglo XVI empieza con un deseo de librarse del horror de la Edad Media. Es decir, la Edad Media, en las películas, en algunas de sus creaciones artísticas, etcétera, es extraordinaria, pero los humanistas tienen muy claro que eso ha sido un horror que ha durado 1 milenio y que hay que volver hacia la belleza. Y si el retroceso hacia atrás de la belleza es buscar a Grecia y Roma, y lo que surge es el Renacimiento, porque no surge Grecia y Roma, pero seguramente en algunos aspectos surge algo mayor, en el caso del teólogo es volver a la pureza del Nuevo Testamento y hacer tabla rasa. Y ahí Lutero se ve precedido por personajes como Erasmo. Tú mencionabas antes el episodio de Carlos V. Hay una anécdota muy interesante en la que Carlos V convoca a Erasmo y le dice a Erasmo que qué es lo que él piensa de Lutero. Y entonces Erasmo le dice: Majestad, Lutero tiene razón, pero ha cometido 2 grandes errores. Lutero ha atacado la tiara de los prelados y la panza de los frailes. Claro, la respuesta de Erasmo es tremenda. O sea, terrible. Majestad, si me estáis preguntando en términos teológicos, es obvio que Lutero tiene razón. Lutero quiere volver a la Biblia, que es algo de lo que yo llevo escribiendo décadas. Esa es la única manera de limpiar toda la corrupción del cristianismo que se ha producido a lo largo de más de 1000 años. Ahora, también reconozcamos que Lutero, en el momento en el que se está enfrentando con esa pirámide de poder que se ha ido haciendo cada vez más fuerte a lo largo de la Edad Media, incluso a veces sobre la base de documentos falsos como la Donatio Constantini, que es el papado, evidentemente no sabe contra lo que va a chocar. Y además Lutero pretende enfrentarse con una serie de negocios eclesiales, como es la venta de indulgencias, que sinceramente la panza de los frailes no se lo va a tolerar. Y la respuesta de Erasmo es impresionante. Es impresionante. Bueno, vamos a un corte y vamos a volver con las indulgencias. Claro que sí. Bueno, volvemos. Acá estamos hablando una charla fenomenal, no por mi parte, sino por la de César Vidal, que hoy nos está honrando con su presencia y hablando de un tema que es apasionante porque, ya le digo, esto lo vivimos a diario, no nos damos cuenta, pero esto está todos los días en nuestra vida, que es la religión y especialmente la reforma, porque de todas maneras, en todos los días de nuestra vida, de una forma u otra, hay un choque entre el catolicismo ortodoxo, etcétera, y hay un choque con el reformismo. Lo veamos o no lo veamos. Y sobre todo un país que tiene a Borges como el escritor insigne, porque Jorge Luis Borges era en el fondo un calvinista, creo yo. En muchos aspectos sí, aunque él tenía un gran cariño por Swedenborg y alguno de estos, pero la historia de Swedenborg, habría que aclararlo porque es extraordinaria la historia de Swedenborg. Swedenborg era un teólogo sueco, una persona de un conocimiento vastísimo, que en un momento escribe un libro, tiene una visión y escribe un libro sobre cómo era el comportamiento en el cielo, el comportamiento de los ángeles y en el infierno. Hace una especie de divina comedia, pero diciendo que existía y que es así, y que después, muere y tiene una historia, no sé si la sabes, sobre la cabeza de Swedenborg.
La vendió la familia. Sí. No, a él le atraía mucho, como le atraía mucho otro tipo de escritos espirituales, ¿no? Borges era un personaje extraordinario, ¿no? Pero volviendo a la cuestión que estábamos hablando antes de la comercialización de la religión, claro, el chispazo de Lutero tiene que ver con las indulgencias. Claro, porque como tú decías, hay un montón de antecedentes, hay un montón de críticas a la Iglesia, pero realmente creo que de la chispa final, las fogatas, la arma, esta necesidad de recaudar a través de indulgencias que la necesitan para la construcción de la Basílica de San Pedro. Sí, uh-huh. Sí. Y de hecho, además, el pretexto para el Papa, a fin de cuentas, viene porque hay un jovencito arzobispo alemán, que es Alberto de Brandeburgo, que quiere acumular una serie de cargos eclesiásticos en un momento determinado, después de que era arzobispo de Magdeburgo y además el administrador de la diócesis episcopal de Halberstadt. Al año siguiente, en 1514, quiere ser también arzobispo de Maguncia, porque el arzobispo de Maguncia no solo era el primado, es decir, el obispo más importante de Alemania, sino que además era uno de los 7 electores del emperador. Ajá. Lo que era maravilloso, porque tú eras un elector del emperador y eso significaba que los candidatos a emperador te inundaban con sobornos. Sí. De hecho, Carlos V consigue convertirse, Carlos I de España consigue convertirse en Carlos V de Alemania, porque tiene los metales preciosos de las Indias. Sí. Y Alberto se encuentra con un problema, que es el hecho de que no puede acumular todos los cargos eclesiásticos, pero el Papa está dispuesto a darle una dispensa para acumular todos los cargos que ambiciona a cambio de 24.000 ducados que piensa destinar a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que sigue siendo la iglesia más grande de la cristiandad. Uh-huh. Y como esa era una cifra absolutamente fabulosa, extraordinaria en la época, y Alberto de Brandeburgo no tiene dinero, el Papa, que es muy comprensivo, le dice, bueno, no solo te doy la dispensa y fijo la cantidad, sino que además hay un mecanismo que te va a permitir esto, que es la venta de indulgencias. Y efectivamente en esa venta de indulgencias yo me quedo con la mitad para construir San Pedro. Los Figuer, que van a adelantar la cantidad, porque yo la quiero cash, no quiero esperar a que vendas las indulgencias y me lo des, lo quiero ahora. Los Figuer se van a llevar una pequeña comisión como prestamistas. El emperador de Alemania... Los Figuer es una familia, todavía son banqueros. No, se arruinaron hace bastante tiempo. No sé si luego hay una rama de la familia que haya seguido. Yo tengo entendido que ellos siguieron, los Figuer le prestaban a Carlos V, le prestaron a fueron los grandes prestamistas. Felipe II... que fue a la bancarrota. Fue a la bancarrota, pero después siguieron. Después tengo entendido que siguieron. Yo tengo la sensación de que desaparecen en ese momento, pero puede que tengas razón. En cualquier caso, ellos se llevaban su comisión, el emperador de Alemania se lleva su comisión, y además esto era maravilloso, porque tú comprabas la bula de indulgencias y no solamente reducías drásticamente los días de padecimiento en el purgatorio, sino que podías comprarla vicariamente. Es decir, que yo podía comprar la bula de indulgencias para mi tía Gertrudis, que ya estaba sufriendo en el purgatorio. Claro, este era el negocio perfecto, es decir, todo el mundo salía beneficiado, hasta el pueblo llano que podía sacar al tío Hans del purgatorio. ¿Cuál es el problema? Que en un momento determinado a Lutero, que es un sacerdote y es un monje agustino, le empiezan a llegar penitentes que le dicen, pues mire usted, yo sacaría a la tía Gertrudis del purgatorio, pero entonces no sé si vamos a comer. O yo sacaría al tío Hans, pero ¿con qué se calzan mis hijos? Y Lutero escribe 95 tesis que inicialmente no son un ataque, se lanzan como una base para la discusión académica, y que son tesis que lo que pretenden es decir, y hay alguna tesis tremenda donde él dice, bueno, si realmente el Papa tiene el poder de sacar a la gente del purgatorio, ¿por qué no la saca gratis y por amor en vez de cobrando una cantidad? Lo cual es una pregunta que realmente sigue siendo muy sólida, aunque lo miremos a medio milenio de distancia. Y lo que teóricamente tenía que ser una discusión teórica, bueno, pues determina dos bulas de excomunión sobre Lutero como hereje, porque además Lutero, aparte de las 95 tesis, sostiene opiniones peregrinas. Por ejemplo, Lutero afirma que al Espíritu Santo no le complace que se ejecute a los herejes, cuando todo el mundo sabe que al Espíritu Santo le entusiasma ver la ejecución de herejes. Entonces, ese es bueno, eso siguió discutido porque claro, algunos protestantes incurrieron en ejecuciones. Pero el único caso, que es el caso de Servet,
quien lo decide finalmente es el Consejo de Ginebra en contra de la opinión de Calvino. Es decir, Calvino interviene solamente como perito a petición del Consejo de Ginebra y él es contrario a la ejecución. Y había escrito en ese mismo sentido. Es decir, y además eso provoca inmediatamente una reacción porque eso iba en contra de uno de los pilares de la Reforma, que era la lucha contra la ejecución de los herejes. Es decir, al hereje le podías expulsar de la ciudad o podías considerar que era un personaje que no podía ocupar determinado cargo público, etcétera, pero la idea de la detención, de la tortura, de la ejecución del hereje es una cosa que queda descartada desde el principio. Claro, aquí hay una serie de elementos que no son en un sentido estricto espirituales, pero que van a conformar a las sociedades. O sea, hablábamos de la educación, hablábamos de la ciencia. Otro de los elementos que marca una enorme diferencia social entre sociedades de la Contrarreforma y de la Reforma es la idea de la supremacía de la ley, que es un elemento claramente reformado que choca con la mentalidad católica. Y hay un episodio, por cierto, protagonizado por Calvino. En el año 1537 a Calvino le expulsan de Ginebra. Las autoridades de Ginebra querían reforma, pero no tanta reforma. Pero como ya estaban algo civilizados por la Reforma, no lo detienen, no lo torturan, no lo ejecutan, sino que le invitan a irse con sus colaboradores. Y cuando Calvino abandona Ginebra, inmediatamente un cardenal, que es el cardenal Sadoleto, escribe una carta instando a las autoridades de Ginebra a volver a la obediencia, a los brazos amorosos de la Iglesia de Roma. Y el argumento que utiliza fundamentalmente Sadoleto es la supremacía de la institución. Es decir, lo que define si algo está bien o algo está mal es el hecho de la institución. El Papa decide lo que está bien en el ámbito espiritual, el rey o el emperador en el ámbito civil. El Consejo de Ginebra decide que hay que responder a Sadoleto para aclararse y le pide a Calvino que responda a Sadoleto. Y Calvino en 6 días escribe la respuesta al cardenal de Sadoleto, que no vamos a contar aquí porque entonces nos da la Navidad, no llegamos a la cena de Navidad a tiempo si lo contamos, pero Calvino desarrolla el principio de supremacía de la ley. La superioridad, bueno, sí, el sometimiento de la Iglesia al Estado. La superioridad no la tiene la institución, la superioridad la tiene la ley, en el plano civil y en el plano espiritual. Si el Papa no se somete a la ley, que es la Biblia, es una autoridad ilegítima. Si el rey no se somete a la ley, su autoridad carece de legitimidad. Y eso significa que a mediados... Eso a los países latinos nos llevó 400 años, porque eso es del siglo XIX. Sí, y de hecho... La secularización... La gran diferencia está en que a mediados del siglo XVII en Inglaterra los puritanos se sublevan contra el rey, lo juzgan y lo decapitan, y en España el imperio se colapsa frente a otro tipo de enemigos. Pero hay un elemento muy importante, porque claro, lo que surge a partir de ahí, que es toda la cultura parlamentaria, el inicio del liberalismo con Locke, que era hijo de un pastor protestante y que además escribía obras de teología, y él estaba convencido que las obras por las que iba a pasar a la historia son las de teología, que yo creo que no hemos leído casi nadie, pues es el principio de supremacía de la ley. Eso es algo ajeno a nuestra cultura. Es decir, nuestra cultura de la época de las Indias era que cuando un monje atormentaba el corazón del rey y el rey decidía que a los indios había que explotarlos un poco menos, cuando esas instrucciones llegaban al virrey, el virrey tomaba la carta del rey, la colocaba sobre su cabeza y decía: se acata pero no se cumple. Norma que sigue hasta nuestros días. Y es norma que sigue hasta nuestros días. Es decir, al final, la gran diferencia en el terreno del rule of law, como dicen los anglosajones, de la supremacía de la ley, es que los países de herencia protestante han tenido claro desde el siglo XVI que la supremacía le corresponde a la ley. Mientras que nosotros seguimos creyendo que hay instituciones que no están bajo la ley. A lo mejor nuestra Constitución no lo niega, y encima, pero es la realidad. El arrepentimiento final nos puede salvar de estos pecadillos. Bueno, esta es otra de las cuestiones muy importantes de la Reforma. Ahora que mencionas la palabra pecadillo, y tiene mucho que ver con nuestro desarrollo social y político. La Reforma acaba con el concepto de pecado venial. Exactamente, sí. Mientras que el catolicismo cree en el pecado venial, que desaparece con algunos ritos, como por ejemplo santiguarse con agua bendita. Sí, sí. O confesarse. Lo cual borra el pecado venial. Sí. Bien, el problema es que entre los pecados veniales está el hurto y la mentira.
Y la mentira no tiene importancia en nuestra cultura. Es decir, yo llevo más de 30 años estudiando la historia de Hispanoamérica, que me parece apasionante. O sea, a veces es leer casi las 1001 noches a este lado del Atlántico. No he conseguido encontrar un solo caso de un político cuya carrera terminara porque mintió a la gente. Claro. Mientras que todos conocemos casos de norteamericanos, de ingleses, etcétera, sí. Cuya carrera termina ahí. Y, por supuesto, el hurto forma parte de nuestra cultura. Y... Hombre, nos molesta cuando nos hurtan. Si es alguien que hurta más de lo que nosotros hurtamos, lo vemos mal. Pero el hurto forma parte importante de la cultura, no en el sentido de la cultura que se pueda dispensar en una escuela, sino de otra cultura. Tú suma el hurto y la mentira y explicas la corrupción de nuestros países. Palabra de ley. Vamos a un corte y volvemos con César Vidal hablando de la reforma de Lutero y estos 500 años que ha dividido la parte del pensamiento nuestro. Queridos amigos, volvemos al último bloque de este programa, que ha sido iluminador, como debe ser si estamos en los brazos de César Vidal, que nos está contando de los efectos o de la reforma de Lutero que ha tenido, bueno, como decía al principio, todos los días de nuestra vida. Esto está de una forma u otra manifestándose, y justamente recién, en pocas palabras, explicó parte de la decadencia de América Latina, justamente... O de España o de Portugal. De España, bueno, sí, de los países latinos. De los países latinos, sí. A diferencia de los países que han abrazado. Mira, el otro día estaba leyendo justamente en un artículo de The Economist sobre la historia de un guatemalteco que recibió el llamado de Dios y que, y como Guatemala, y empezó a la prédica protestante, era evangelista, y cómo Guatemala está disminuyendo sus índices de delincuencia y está mejorando sus índices económicos gracias a que una gran parte de la población se ha convertido al protestantismo. Bueno, hay dos elementos que a mí me gustaría mencionar, aunque sea de pasada, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? El protestantismo provoca una nueva cultura económica. Sí. Es decir, primero porque recupera el concepto de trabajo que hay en la Biblia. Es decir, el trabajo no es un castigo de Dios, el trabajo es aquello que antes de la caída ya Dios le dio a Adán. Con lo cual el trabajo tiene una visión positiva y aquí hay una enorme diferencia. Bueno, que son dones que debemos mejorar para acceder al premio divino, para decirlo de una forma. Y de hecho, esto es enormemente importante. Mientras que el trabajo es algo que la Reforma dignifica, cualquier tipo de trabajo manual, de hombre, de mujer, el ama de casa, el que atiende, hay multitud de textos de los reformadores diciendo que el que está atendiendo a las ovejas en el campo, el que está empujando un arado, etcétera, está desarrollando un trabajo tan santo como el predicador, que se supone que es el colmo del trabajo santo. Hay que tener en cuenta que en esta parte del mundo, en 1783, es decir, a muy poquitos años de la emancipación de Hispanoamérica, el rey Carlos III tiene que emitir una real pragmática para convencer a los españoles de ambos hemisferios, es decir, a los que estaban en la península ibérica y a los que estaban en las Indias, de que el trabajo no es deshonroso legalmente. Los nobles españoles no trabajaban. Por supuesto. Se dedicaban a la guerra, pero no trabajaban. Por supuesto. Y uno de los grandes problemas del proceso de Colón en 1500, y yo estuve releyendo las actas de las denuncias que presentan contra Colón, el argumento de todos los españoles en el que coinciden todo, luego hay algunas cosas en las que difieren, pero en el que coinciden todos, es que ellos no han venido a las Indias a trabajar. Porque para quedarse trabajando ya se habían quedado en España. Bien, esa mentalidad de trabajo, que hasta finales del siglo XVIII legalmente es infamante, es totalmente distinta a la visión protestante, igual que la visión de las finanzas, con lo cual no debería extrañarnos el gusto que a veces sentimos ante la idea de una existencia subsidiada o de una existencia en la que no haya que trabajar o en la que hay un político de turno que nos libra de la maldición del trabajo, porque eso forma parte de nuestro ADN cultural. Y hay otro aspecto que a mí me parece enormemente importante y que ha pesado de una manera muy negativa en los países de la Contrarreforma, España y las naciones hermanas de Hispanoamérica,
que es la idea que contrapone el protestantismo, que es pesimista en cuanto a lo que es el ser humano y por lo tanto divide el poder. La predeterminación. Bueno, realmente es pesimista porque considera que el ser humano tiende hacia el mal. Sí. Y por lo tanto, de ahí arranca el principio de que hay que dividir los poderes, porque si tú permites que un ser humano concentre el poder en sus manos, acabamos siempre en la tiranía. El Lord Acton y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y, por supuesto, el sistema norteamericano de frenos y contrapesos o la división de poderes británica, etcétera. Yo miraba hace cosa de un año, estaba repasando la correspondencia de los padres fundadores en Estados Unidos. Lo primero que te llama la atención es la profusión con la que citan la Biblia. O sea, la Biblia la conocía muy bien. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención es que uno de los textos que más mencionan es un texto del profeta Jeremías que dice que el corazón del hombre es engañoso. Es decir, el hombre tiene un corazón que tiende a engañar al prójimo y a engañarse a él. Y la conclusión a la que ellos llegan es que el poder tiene que estar dividido y limitado, porque como quede en unas solas manos, estamos fritos. O sea, acabamos en el despotismo y en la tiranía. ¿Qué sucede en la zona de la Contrarreforma? Mi España de origen y mis amadísimas hermanas de Hispanoamérica, que creemos en el Salvador providencial. Aún en la política. Es decir, nosotros no creemos que la concentración de poder acaba llevando a la tiranía. Nosotros tenemos una tristísima historia en la que el personaje se llama Hugo Chávez, o Fidel Castro, o Augusto Pinochet, o Porfirio Díaz, o Juan Domingo Perón, o Francisco Franco. En fin, podríamos multiplicar los ejemplos, pero creemos en el hombre providencial. Y ese es un sentimiento totalmente ajeno, no solo ajeno, visto como enormemente peligroso en aquellas naciones que en un momento determinado abrazan la reforma. Claro, cuando uno suma todo esto, es decir, es una cultura del trabajo distinta, es una cultura financiera distinta, es una cultura que apuesta por la educación en el siglo XVI, es una cultura que cree en el desarrollo científico, es una cultura que cree en la supremacía de la ley y es una cultura que huye como si fuera de la peste del hombre providencial, el resultado al final es distinto. Claro, cuando uno estudia la historia del sur de Europa y del centro y del sur de América, contempla periódicamente cómo hay grandes esfuerzos de reconstrucción nacional que son emocionantes. Pero lo que siempre nos falta es el cimiento. Y el edificio lo levantamos y el edificio al final se nos cae, porque cuando vamos por el piso tercero o cuarto, como no hay un cimiento, eso se nos desploma. Y es nuestra triste historia, porque yo soy de los que no cree que España es la madre patria de América Latina. Eso me parece falso. Yo creo que España es una hermana de otras naciones hermanas que son las de Hispanoamérica y la madre es la España de la Contrarreforma. Y esa España de la Contrarreforma, bueno, en España el imperio, que es la madre, es la que ha hecho que las hijas, que son España, en buena medida Portugal y por supuesto las naciones hispanoamericanas, pues hayamos recibido un ADN que nos impide al final construir instituciones que son sólidas, una prosperidad económica que sea acentuada, una educación extendida, etcétera, 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 cuando tenemos un material sobrado para hacerlo. Pero finalmente eso es como intentar transportar el agua en un cesto. Desgraciadamente el agua se nos marcha a través de las junturas de la paja del cesto. Bueno, con lo cual verás que el tema de la reforma va más allá de la cuestión meramente religiosa. Yo lo veo así. Yo tengo cierta vocación protestante, a pesar de mi educación católica, pero siempre contemplé lo de Lutero. Y cuando a veces la gente hoy dice, no, porque hay que modernizar la Iglesia, la modernizó Lutero hace 500 años. Sí. ¿No? Lo que pasa es que también, por otro lado, ha pasado, es decir, el protestantismo, al permitir esta libre interpretación de alguna forma, también se ha dividido en una cantidad de creencias o una cantidad de variaciones, ¿no? Que a veces ellos mismos no lo pueden explicar, porque vos le preguntás a un americano cuál es la diferencia entre soy bautista o soy evangelista, y le preguntás cuál es la diferencia, no la sabe explicar. Claro, es decir, pero también porque la visión de Iglesia es distinta en la Iglesia católica
que en el protestantismo. Es decir, la Iglesia Católica mantiene la idea de que la Iglesia es una organización, y es una organización además piramidal con una jerarquía y un magisterio. El protestantismo lo que recupera es la visión de lo que es la Iglesia en el Nuevo Testamento, donde la Iglesia es a veces una iglesia local. Pablo escribe a las iglesias de los corintios, es decir, las iglesias locales de Corinto, y luego existe una iglesia espiritual que no es una organización y de la que forman parte aquellos que efectivamente están unidos a Dios a través de Cristo, y de la que podemos suponer externamente quienes forman parte, pero realmente Dios es el que lo sabe. Es decir, la Iglesia es una entidad espiritual, no es un Estado, como es el Estado Vaticano, no es una jerarquía, no es una organización. Claro, desde la perspectiva católica, esa vivencia protestante parece una especie de sinvivir divisorio, ¿no? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento tiene bastante lógica, porque efectivamente en el Nuevo Testamento no aparece esa jerarquía, no aparece esa unidad monolítica, existe todavía menos la idea de que la Iglesia además sea un Estado con reconocimiento internacional, como es el caso de la Santa Sede. Bueno, esto es un tema apasionante, como les dije. Yo lo he pasado muy bien hablando contigo. Y como les dije, esto es un tema de todos los días, esto es un tema que de una forma u otra influye en nuestra vida diaria, y que merece que lo estudiemos y lo consideremos más allá de la prédica o más allá de la introyección de los pensamientos que nos han inculcado desde chicos, que es cierto tipo de barbaridad. Bueno, los mismos protestantes con los anabaptistas planteaban esta diferencia. Eran protestantes también, los anabaptistas. Bueno, pero planteaban esta diferencia, que uno tenía que elegir el ser bautizado, no el bautismo impuesto por los padres. Exacto. Que también eso le trajo una serie de divisiones. Bueno, pero el tema ha sido espléndidamente explicado por César Vidal. Eres muy generoso conmigo, Marco. Trato de ser justo y todavía me quedo corto. Pero bueno, ya no nos queda tiempo. Te agradezco una vez más, César, el gusto, el placer, el enorme placer de estar contigo para poder debatir de estos temas, para poder hablar de estos temas y poder iluminar a mucha gente sobre que ahora puede percibir o tener otra perspectiva de saber por qué América Latina ha tenido algunos de los problemas que nosotros conocemos. Es así. Bueno, hasta la próxima semana vamos a estar con ustedes en un programa más de Tenemos Historia.